Hoy tenemos un nuevo episodio de Bajo las Redes y vamos a hablar de este youtuber que en su época fue muy conocido. Él se hacía llamar Mr. Anime, aunque su cuenta de YouTube llevaba el nombre de Lenscap Productions. Él fue uno de los primeros en YouTube en hacer reseñas de animes, lo que lo hizo un nombre conocido porque en el 2006 eran pocos los que hacían este tipo de contenido, entonces esto lo llevó a ser bastante popular en esa época. Pero antes de contarte más sobre esta historia que les aseguro les va a encantar porque es muy interesante, quiero presentarte a la marca patrocinadora del día, que además viene como anillo al dedo para esta temática, para poder protegerte y estar seguro mientras navegas por internet. Le damos la bienvenida al canal a Surfshark VPN, que es un VPN que se preocupa por vos, protege tu identidad y también tu privacidad. Además, es una herramienta caracterizada por su velocidad en comparación a otros VPNs. Por algo, Surfshark se encuentra en el top 5 de mejores VPNs a nivel mundial, con más de 3.200 servidores en 65 países. Yo les recomiendo que lo utilicen porque sinceramente se van a sentir protegidos y también seguros. Por ejemplo, una de las tantas herramientas que tiene Surfshark es el cifrado impenetrable para que nadie pueda averiguar de dónde te estás conectando. Súper importante para tu seguridad. Lo podés usar en varios dispositivos a la vez, como en tu computadora y tu celular. Hagan clic al enlace en la descripción, coloquen el código POLANDO, así como ven escrito en pantalla, y así podés obtener 83% de descuento, más 3 meses del servicio sin costo alguno, y esta es una promoción exclusiva para ustedes en este canal. Aparte de todo esto, con Surfshark podés acceder a la biblioteca de videos ocultos de Netflix, Hulu, Disney Plus y decenas de plataformas más. Coloca el código POLANDO, así como ves en pantalla, en el enlace en la descripción, y así protege tu vida digital con Surfshark hoy mismo. Muchas gracias a Surfshark por patrocinar el video de hoy, y ahora sí, este es el caso de Mr. Anime. Trey Eric Sessler nació el 3 de agosto de 1989. Él vivía con sus padres y también con su hermano mayor, que llevaba el nombre de Mark, en un lugar llamado Walla, en Texas. Ellos eran buenos chicos, nunca se peleaban y siempre estaban juntos viendo series o jugando videojuegos. La madre, de nombre Rhonda, era redactora en un periódico local, mientras que el padre fue profesor en una escuela llamada Robinson High School. Según testimonios de los vecinos, los Sessler eran una familia normal de clase media que se llevaba bien con todos, y como dijimos, los dos hijos también eran considerados buenos y también educados, con buenas calificaciones y sin problemas como otros adolescentes de su edad. Trey, por su parte, y vamos a hablar de él porque es el personaje principal en esta historia, él era bastante tímido y muchos de sus compañeros declararon que le gustaba grabar todo con su cámara. En cada evento, reunión o simplemente en días normales de clases, él se pasaba grabando lo que sucedía, inclusive si es que no había nada interesante que mostrar. En el colegio no era un chico popular, era considerado introvertido, casi no hablaba, pero cuando alguien trataba de iniciar una conversación con él respondía normalmente y siempre era amable. Él tenía unos cuantos amigos con los que compartía el fanatismo por películas y también por el anime. Hay dos versiones relacionadas al bullying en su época de colegio. La primera habla de que él nunca fue víctima de bullying, pero la otra habla de que había unos cuantos compañeros suyos que se burlaban constantemente de él porque él era otaku. De igual manera, Trey nunca habló de este tema del bullying con otros amigos y con su familia, por eso no está muy bien claro si es que eso realmente pasó o no. Cuando Trey tenía 13 años ocurrió el primer hecho que, podemos decir, demostraría que él tenía intenciones de matar. En esa época él había generado un tipo de amistad con un profesor, no sé si llamarle exactamente una amistad, pero él empezó a sentir confianza con este profesor, entonces le empezó a contar muchísimas cosas privadas, muchos secretos. Y en una de estas conversaciones, Trey le confesó a este profesor que él tenía un plan para robar un arma y luego ir a la casa de un compañero para asesinarlo. El plan era que Trey iba a llamar al 911 a reportar que un extraño estaba fuera de su casa en el bosque. Él iba a esconderse con un bate de béisbol, atacar al policía, robarle el arma y luego ir directo a la casa de este compañero para asesinarlo. Obviamente el profesor reportó esta confesión y Trey fue llevado a tener una evaluación psicológica
psicológica, pero este test concluyó que Trey era normal y por eso esta confesión fue descartada como una broma o un simple comentario que en verdad no se trataba de un plan que él iba a realizar. En el año 2006, Trey Sessler inició su canal de YouTube con el nombre Lenscap Productions, donde subía los videos que él grababa diariamente en su casa, en el colegio, en diferentes actividades. Luego se convirtió en un canal de humor hasta que poco después empezó a hacer reseñas de animes, que fue el momento en que se hizo conocido como Mr. Anime. Hi, I'm Mr. Anime, and today I'm reviewing Horo Mizuko. Tomemos en cuenta que YouTube se abrió en el año 2005, pero para el 2006 al 2007 fue cuando empezaron a aparecer los primeros creadores de contenido en esta plataforma y fueron los primeros que se hicieron populares en YouTube. Trey era uno de ellos porque fue uno de los primeros en hacer reseñas de animes. Se habla que en esa época había un máximo de 5 canales dedicados al anime, siendo Mr. Anime uno de los más populares. Inclusive muchos canales que actualmente se dedican a este nicho llegaron a mencionar que su inspiración fue Mr. Anime, así que podemos decir que al menos en ese mundo, en ese mundillo, era un personaje conocido. Lo que lo hizo muy popular con el tiempo fue que Trey daba sus opiniones sobre diferentes animes y él era muy honesto, muy directo, y él también había generado un estilo de calificaciones para cada uno de los animes que él reseñaba. Él le daba un puntaje del 1 al 10, siendo, como dijimos, brutalmente honesto, lo que generaba muchos comentarios, debates y hacía que sus videos sean más vistos. Para el 2011 su canal tenía una buena cantidad de suscriptores, había superado los 10.000 seguidores, y aunque este número no suene a mucho en la actualidad, tenemos que tomar en cuenta la época. En esa época los canales que llegaban a 10.000 eran considerados muy populares, eran considerados canales famosos. Obviamente los números en la actualidad, después de tantos años, 10.000 no es un número muy grande para el contexto de lo que es actualmente YouTube, pero tenemos que mencionar que esto fue en esa época, fueron los inicios. 10.000 suscriptores era un número muy importante en esa época. Este canal ya no existe. YouTube, poco después del hecho de los asesinatos, lo cerró por infringir las condiciones del servicio, pero pocos días después de lo ocurrido, este canal estaba generando miles de nuevos suscriptores, llegando a su pico máximo, que fue 19.000 suscriptores. Y a pesar de que YouTube cerró la cuenta, podemos decir de que el impacto que tuvo esta historia fue importante. Y si YouTube no hubiera cerrado este canal, probablemente hoy en día tendría cerca del 1.000.000. Ustedes saben que estas historias conlleva mucho morbo detrás y a la gente le encanta esto, y esto hace que la gente siga estos canales, inclusive si es que la persona que cometió el hecho está presa. Pero estas son cosas que pasan en YouTube. Pero bueno, YouTube decidió cerrar este canal porque, según ellos, infringía las condiciones del servicio. Su último video fue subido 3 semanas antes del crimen. En este video él hablaba de lo feliz que él estaba con su canal, con sus vistas, y que estaba preparando vlogs para los próximos videos. This is just an update video to let you guys know that I'm going to reward myself with probably a 2 or 3 week break coming up here from YouTube videos, anime reviews in particular. I might do some blog stuff. I want to thank you guys a lot for sticking with me and watching the channel. I got more subscribers than ever. I have more views than ever, and everything is going really good. So I'll probably be putting out some blog videos, like I said. And I hope you enjoy those blog videos. I hope you definitely enjoy those. En este video se lo ve de manera normal, pero la verdad era que sus seguidores empezaron a ver cambios en su comportamiento prácticamente en el último año. Entre el 2009 y 2010, Trey dejó sus estudios para dedicarse completamente a su canal, lo cual hizo que sus padres no estuvieran contentos con esta decisión. Al que más le afectó esto fue al padre, quien constantemente se peleaba con él, y esto
era prácticamente todos los días. Él siempre le reclamaba que tenía que estudiar, que tenía que dedicarse a algo más importante y no a su canal de YouTube. El padre no veía en esa época un futuro con esto. Luego de estos sucesos fue cuando muchos seguidores notaron su cambio. Sabían que algo estaba mal, pero no sabían exactamente por qué, ya que Trey nunca decía nada en sus videos sobre su vida privada, sobre sus problemas, o por lo menos no era muy directo con eso. Algunos le llegaron a preguntar si es que algo le estaba pasando, pero él nunca respondía a estos mensajes. En algunos videos él fingía estar borracho, pero como a veces él solía hacer contenido de humor, muchos tomaron como un personaje que él estaba creando en ese momento. Mientras tanto, él seguía viviendo con sus padres, enfocándose en su canal de YouTube y viendo series y películas en su cuarto. En cambio, su hermano Mark tenía un trabajo y estaba terminando sus estudios. Según reportes, los padres siempre lo comparaban con él, diciéndole que esperaban que siguiera los pasos de su hermano. Cuando las peleas se hacían cada vez más intensas, fue cuando Mr. Anime decidió mudarse a la casa de su abuela. Él tenía pensado utilizar ese tiempo para generar más contenido para su canal y evitar las peleas con su familia. Desde ese momento en que él se mudó y hasta unos meses después, empezaron a ocurrir situaciones bastante extrañas. Hubo una época en que él, por ejemplo, subía videos hablando sobre sus mascotas, y en estos videos él decía que sus mascotas habían desaparecido. Al mismo tiempo, en varios foros empezaron a denunciar que lo habían visto a Trey con armas disparando a paredes, edificios y también animales. No se sabe exactamente si esta desaparición de las mascotas que él subía en sus videos tenían que ver con estas denuncias realizadas a través de internet, pero eran en la misma época. Estas personas decían que lo vieron a Trey disparando a animales y después él salía subiendo videos hablando de que sus mascotas habían desaparecido. Era una coincidencia, pero no hay ningún reporte oficial de la policía que diga que estas dos situaciones estén vinculadas. Luego de un tiempo dejó de reseñar animes y empezó a calificar a asesinos seriales. Y una cosa es hablar sobre estas historias como lo hago yo, como lo hacen otros youtubers y otros canales, pero Trey estaba calificando del 1 al 10 sus asesinos seriales favoritos. Y podemos decir que era como admirándolos de alguna manera. Y él decía, mientras más víctimas tenía y más sanguinario era el asesino serial, él le daba puntajes más altos y lo hacía en tono de orgullo. Y como dije, prácticamente él hacía esto dando a entender de que los admiraba. Aquí podemos analizar algo específico de lo que ocurría en YouTube en esa época, porque YouTube para el año 2009-2010, inclusive 2011, 2012, en todos esos años, YouTube ya estaba monetizando a creadores y el dinero que se generaba era ridículamente alto. Hay muchos creadores que les pueden decir que en esa época se generaba muchísimo más dinero de lo que se genera actualmente. Pero también tenemos que decir que YouTube no censuraba nada en esa época. Cualquier video podía generar miles de dólares. Entonces cientos de creadores empezaron a crear contenido que podemos decir era extremo. Y aquí fue cuando YouTube empezó a ver que los creadores no tenían límites y las marcas empezaron a sacar el dinero de YouTube. Y es por eso que en la actualidad YouTube tiene muchas normas y muchas limitaciones, lo que hace que se controle un poco más en qué videos aparecerían las marcas. Pero de nuevo, esto fue antes de todos estos cambios en YouTube. Para esa época que Trey empezó a hacer estos videos de asesinos seriales, la cantidad de dinero que se generaba todavía no estaba limitada y podemos suponer que su contenido se transformó en esto como para conseguir vistas y por ende generar más dinero. Pero al mismo tiempo, a pesar de que tenemos esta presunción de que probablemente él cambió su contenido para generar más dinero, lo que él hizo después hace dudar de que si él en verdad estaba haciendo todo esto por dinero o porque realmente estaba mentalmente dañado. Uno de los temas que él tocaba constantemente en su canal era la masacre de Columbine. Si se acuerdan, es el caso de los dos chicos
que fueron a la escuela Columbine y asesinaron a 12 estudiantes y a un profesor. Esto ocurrió en abril de 1999 y Trey estaba obsesionado con esta historia. El 20 de marzo del año 2012, Trey Sessler tenía un plan para replicar la matanza de Columbine. Su objetivo era el Waller High School, el colegio donde él había cursado la secundaria, por ende él conocía muy bien el lugar como para realizar esta matanza. Él tenía una libreta donde tenía anotado su plan. Según reportes, había escrito que él quería matar a al menos 70 personas en esta institución. En esta libreta él también escribió que las primeras víctimas serían los miembros de su familia, supuestamente porque él los amaba demasiado y no quería que sobrellevaran la culpa de lo que él iba a realizar en ese día. Un día antes, el 19 de marzo del año 2012, Trey Sessler se pasó tomando sol en la casa de la abuela, y mientras que estaba tomando sol él también estaba preparando las armas para realizar este plan. En la madrugada del 20 de marzo, Trey fue hasta la casa de sus padres. Primero entró por el garaje y empezó a gritar el nombre de su madre. Cuando la madre entró al garaje para ver qué estaba pasando, su hijo la asesinó con una escopeta. Luego de esto entró a la casa y disparó a su hermano Mark, pero él sobrevivió y se fue corriendo al baño a encerrarse. Como la puerta del baño estaba bajo llave, le dio varios disparos hasta que la puerta se abrió y ahí vio que su hermano estaba tirado en el piso sin vida. Durante esos minutos el padre se había quedado dormido en la sala, pero escuchó los disparos y eso hizo que se levantara de golpe. Trey fue rápidamente hasta ese lugar donde estaba el padre y también asesinó a su papá. Luego, según reportes, Trey volvió a cada uno de los cuerpos y les dio un último disparo a cada uno para asegurarse de que no estuvieran con vida. Después de matar a su familia, Trey Sessler se dirigió a la escuela Waller, donde tenía planeado realizar una matanza, y así como en una de sus anotaciones en su libreta, él quería convertirse en el mayor asesino en masa de Estados Unidos, superando a los chicos de Columbine. Él tenía varias armas y más de 100 rondas de municiones. Acuérdense que él mató a su familia en esa madrugada del 20 de marzo. Entonces su plan era ir hasta el estacionamiento del colegio y esperar hasta que la institución se abriera y se llenara de alumnos. Fue hasta ese lugar, se quedó por un tiempo y luego al parecer se arrepintió. Dejó el estacionamiento y se dirigió a la casa de un amigo suyo, donde se escondió hasta que fue capturado. Este caso es extraño porque pasaron 48 horas para que la policía supiera sobre los asesinatos. En la madrugada del 20 de marzo, uno de los vecinos, quien escuchó los disparos, llamó al 911, pero no se sabe bien si es que la policía fue realmente al lugar o si quizás pensaron que los disparos se hicieron en otra casa y al llegar vieron que todo estaba bien, o sea, llamaron a la puerta, todo estaba normal, o si en verdad la policía nunca apareció en el barrio. Recién el 22 de marzo del año 2012 se hizo un nuevo reporte cuando un familiar trató de contactarse con los Sessler en esos últimos días, y fue ahí cuando oficiales fueron a la casa y se encontraron con las 3 personas sin vida. Además, en las paredes habían frases escritas con marcador. Algunas de estas frases decían: "Nunca me lo perdonaré", "No sé por qué hice esto", y también decía: "Extraño y quiero a mis padres y a mi hermano". La casa estaba destruida, con los muebles rotos y tirados, ropas en todas partes, decoraciones en los pisos, como si fuera que alguien entró a robar, o por lo menos parecía que la escena se manipuló de esa manera para que se creyera que fue un robo que terminó en un asesinato o en asesinatos. Las mascotas también lastimosamente habían sido encontradas sin vida en la casa. La policía no tardó en identificar al asesino. Esa misma tarde fue arrestado en la casa de este amigo donde él se estaba escondiendo. Al parecer este amigo de Trey no sabía lo que había pasado, lo vio estresado y mal mentalmente, así que lo acogió en su residencia por esos días hasta que vio que la policía llegó para arrestarlo. La policía durante la investigación encontró la libreta de Trey donde escribió el plan de matar a los alumnos de esta escuela, y cuando lo interrogaron y preguntaron por qué no había hecho esto, él les respondió que todo se había vuelto muy real. Él también confesó que lo de matar a su familia era para que no tuvieran que sobrellevar la culpa de lo que estaba por hacer. También mencionó que él estaba arrepentido de haber matado a su familia y de haber planeado
asesinar a tanta gente en la escuela que al final él se había arrepentido, por suerte. Muchos pidieron la pena de muerte para Trey Sessler, pero él confesó y se declaró culpable, obteniendo así cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y hasta la fecha se encuentra en una prisión de Texas. Trey Sessler estaba obsesionado con los asesinos, con las masacres, y de alguna manera confesó que quería ser conocido por esto, y en parte esto se le cumplió. Hoy en día su caso es uno de los más conocidos del mundo. Hasta aquí el episodio del día de hoy de Bajo las Redes. Gracias de nuevo a Surfshark por patrocinar este video. Acuérdense de usar el enlace en la descripción, y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia. Quiero agradecer a todos los miembros de historiascriminales.com, que gracias a sus pagos mensuales podemos seguir produciendo contenido. Los miembros pueden ver los videos antes y sin comerciales. También a Eli Estigarribia en producción general y a Guille González en edición.